interesante, pero a la vez tan importante, como son las estrategias metodológicas activas. Y pues iniciamos esta parte tan esencial que es justamente esto del desarrollo de esta actividad. Al hablar de estrategias metodológicas activas, viene a nuestra mente qué son las estrategias, qué diferencia hay entre estrategias didácticas, estrategias metodológicas y por qué activas y no pasivas. Entonces, de este modo nosotros estamos realizando, llevando a cabo lo que es esta asignatura. Ahora sí, vamos a empezar. Miren, es importante que cuando nosotros iniciemos una clase con nuestros estudiantes, compartamos los propósitos, los objetivos. En este caso, la competencia a ser lograda con los participantes del diplomado en educación superior es justamente aquello que se presenta en sus pantallas. La competencia de la sesión 1 en la que nos encontramos en este momento, donde justamente los componentes importantes, así como se aprendió en una anterior materia, es justamente el desempeño, el contenido, la finalidad de la competencia y tenemos allí también la condición de la referencia, calidad de competencia. Vemos también allí, demuestra el uso de estrategias metodológicas proponiendo el aprendizaje significativo con la finalidad de dinamizar y mejorar sustancialmente el desempeño docente a través de la práctica eficiente de su profesión, a partir de un pensamiento innovador, crítico, en este caso, fundamentado y reflexivo. Es aquello que lograremos, queridos colegas, con el desarrollo de este módulo, módulo 5, y vamos a compartir con ustedes un espacio de motivación. Espero que el audio pueda escucharse. Falta un 25%. A través de esta pequeña motivación, un pequeño recuerdo para todos ustedes, nos hace recuerdo a qué película, colegas, justamente, ¿no? Con ganas de triunfar, cuyo protagonista principal es el profesor Jaime Escalante. A pesar del audio, que tal vez no se escuchó, pudimos apreciar y recordar un breve momento, en este caso una escena importante, dentro de lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol que cumple el docente y el estudiante. En este caso, ¿cuál es el rol que juegan los estudiantes de Jaime Escalante? Estos estudiantes que a un principio, pues cada uno con un mundo diferente, problemáticas distintas, entornos distintos, pues de esta manera es que se presentan en nuestras aulas distintos modos de pensar, actuar, ser, y justamente las competencias y su desarrollo están para poder fijar el aprendizaje significativo en cada uno de ellos. Podemos responder a esta pregunta, queridos colegas, y también de este modo participar, claro que sí, para poder obtener
algunos puntos tal vez que se hayan perdido en anteriores trabajos, recuperarlos a través de esta pregunta. Participen, por favor, en sus WhatsApps que justamente que están habilitados en este momento. ¿Cuál es el rol que juegan los estudiantes de Jaime Escalante? En este caso podemos ver, por un lado, no sé, ¿qué dirán ustedes? ¿Es un rol pasivo el que juegan los estudiantes? ¿Un rol poco reflexivo? ¿O será un rol tal vez protagónico, activo, donde el docente es el facilitador y ellos son justamente aquellos que resuelven el problema? Ahí tenemos, ¿verdad? Son activos, son reflexivos, están respondiendo, son agentes de desafío para el docente. Es así que nosotros podemos ver que ellos tienen iniciativa. Cada estudiante tiene la iniciativa en la resolución de problemas, es propositivo. Bueno, por un lado, podríamos ver un rol activo y participativo, analítico, reflexivo, en este caso reflexivo, estudiantes activos también, ¿sí? Claro que sí, ustedes tienen mucha razón. Los estudiantes muestran interés, un rol activo y reflexivo, al principio pasivos, luego activos, claro que sí, porque al principio estaban ellos basados en una pedagogía tradicional, conductista, donde el único fin, ¿sí? Y el que poseía el dominio completo de la clase era el profesor. La enseñanza era de manera vertical y pues allí ellos estaban actuando de acuerdo a aquello que fueron formados según las experiencias anteriores vividas como estudiantes, pero vemos que el docente trata de salir de ese rol que juegan los estudiantes, ayuda a que sea más dinámica la clase, más vamos a decir, ¿sí? De interacción, como dicen ustedes, ¿no? Motivación, es un rol activo y reflexivo. Por un lado, nos mencionan también estudiantes conformistas porque no había motivación hasta la llegada del profesor. Es muy cierto, muchas gracias. Licenciada Ludi Cruz está también respondiendo, al igual que la licenciada Emma, el licenciado Jorge Aneiva. Muchas felicidades, muchas gracias por su participación. Y pues no está de más, el módulo está para eso, justamente para poder propiciar la acción, el dinamismo de todos ustedes. Más adelante tenemos preguntas para que puedan ustedes estar interactuando por este medio tan importante. Y vemos, continuando. De este modo vemos, introducimos ahora, luego de la motivación. Si les hago recuerdo, ¿qué es lo que hicimos a principio de clase? Presentar las competencias a ser desarrolladas. Posteriormente, la motivación previa, que no solamente puede ser un video, puede ser una, vamos a decir, dinámica distinta, estrategias diferentes para poder llamar la atención del estudiante, que con seguridad está con distintos asuntos, va saliendo de una materia, iniciando otra, y es una problemática el llamar la atención. Y justamente son los pasos que yo quiero mostrarles para poder desarrollar las clases. La unidad 1 de este módulo, introducción a las estrategias metodológicas activas. Vamos a hacer una breve recapitulación de lo que se vio en un anterior módulo, que justamente se contempló la parte esencial que juega el estudiante, un estudiante dinámico. La relación, obviamente, entre docente y estudiante es justamente interdinámico. En este sentido, pues, se profundiza la parte del proceso de aprendizaje, más que el de enseñanza. Entonces, vemos acá, ¿sí? Esa situación. El proceso cíclico que juega a partir de la práctica, justamente, ¿sí? Vamos a tomar en cuenta dentro de esto los procesos justamente de conocimientos previos. Todo el conocimiento previo, porque el estudiante no viene vacío con un conocimiento neutro que no tiene, más al contrario, durante los años de estudio ellos van acumulando ciertos aprendizajes y estos pueden ser rescatados a través de actividades prácticas de iniciación. Luego vamos profundizando cada uno de ellos y volvemos a la práctica. De este modo es que es un proceso cíclico el que se juega dentro de la planificación desde el enfoque curricular por competencias, relación interdinámica, dialógica, horizontal entre docente
y estudiantes. En este sentido, vemos también los componentes de la práctica educativa. Por un lado, las finalidades, que es lo que queremos lograr, ¿sí? Por otro lado, los contenidos a los que queremos apuntar justamente. Y tenemos también, por otro lado, tenemos los recursos, los componentes de la práctica educativa, que en este caso comprende el con qué vamos a llevar adelante dicho proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación, sin duda, es muy importante y esto justamente se desarrollará en el siguiente módulo. Es justamente todo un módulo el que llevarán a cabo hablando sobre la evaluación. La configuración del aula, en este sentido, vemos que muchas veces entramos a clases y es la tradicional, típica, magistral, donde el estudiante está allí sentado frente al docente, el docente está parado allí dictando sus contenidos específicos. Sin embargo, se puede romper esa estructura, ya que la configuración del aula no puede ser simplemente esta, sino tal vez salir de las clases o conformar grupos de trabajo dentro de ella, lo que llamamos trabajo o aprendizaje cooperativo. La organización social del aula. Nosotros sabemos que cada uno de los seres humanos principalmente desarrollamos la parte comunicativa y por tanto la organización social del aula es esencial. El clima de aprendizaje no es este autoritario, pasivo que se desarrolla, más al contrario, es un aprendizaje dinámico. Y pues el docente guía, desarrolla y promueve este tipo de actividades a través de las estrategias didácticas, a través de las técnicas y las dinámicas que más adelante estaremos viendo. Por otro lado, tenemos también que compartir algo con ustedes de aquello que se dijo antes, decirles que la puntualidad es algo muy importante y característica, ¿no? Más en clases presenciales, porque en esto de la tecnología algunas veces tenemos las disculpas del caso, sin embargo, en una clase presencial es imprescindible que todos nosotros apliquemos el principio de la puntualidad. Y pues ahora vemos un video que justamente retroalimenta aquello que se dijo y complementa para que podamos verlo de manera más práctica, más didáctica. La clase se desarrolla a través de procesos comunicativos. Para esto es necesario preparar las palabras. En este proceso comunicativo, el profesor necesita modificar o desempeños observables que facilitan la precisión de los objetivos de aprendizaje y realizan las actividades. No es suficiente tener dominio de contenido. Se requiere habilidad para los procesos de aprendizaje. En el proceso de una importante habilidad docente es el inicio de la clase, el cual está precedido por la normalización del silencio para poder y con la organización adecuada del familiar. Recordamos que posicionamos la procesos comunicativos se comienza a educar a los participantes con clases. En este sentido, la clase dispuesta como adecuada y limita el grupo, salvo que se produce por la conferencia de modalidad de clase. Una conferencia es la calidad de la clase. La manera de estudiantes a su lado para trabajar la segunda conferencia es la de la diferenciada en tema de clase. Hágala de una manera la clase de los adultos suele ser escribir en una pizarra o utilizar una pregunta va a ayudar a captar mejor la atención de los estudiantes. Pregunta las preguntas a los estudiantes o asistentes. Está apuntando para realizar la tarea. Pues esto hará posible que su aprendizaje sea una relación previa entre estudiantes docentes e iguales.
realizar por periódico, presentar datos estadísticos y adquirir una habilidad sobre base de datos. Planear procesos, definir un caso, realizar resueltos, hacer lluvia de ideas, entre otros. Algunas actividades requieren ambientes lúdicos, mediante juegos, dinámicas grupales, sin perder la formalidad mental. Proceso de profundidad de la experiencia de diseño. El diálogo basado en preguntas preparadas facilita la comprensión. Recuerda que esta experiencia inicial es el proceso de interés e innovación. Y al final de la acción adaptada, sugerimos que a la hora de empezar para las actividades estén para preparar clases con otros estudiantes de compartir las cosas. Finalmente, la clase se mantiene con estudiantes iguales a estudiantes recordando que es un valor de expresión respeto que tenemos con el tiempo de los estudiantes. Si se trata de una primera clase o semestre, habrá necesidad de resolver cada proceso. Para eso es el proceso. Muy bien, ahora tenemos justamente las preguntas. Estuve leyendo el WhatsApp y es cierto, el audio está muy mínimo, pésimo en realidad. De todos modos, vamos a retroalimentar. Es aquello que vinimos haciendo. Respecto a lo que significa el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario concretar el desarrollo del aprendizaje en un espacio diferente, creativo, innovador, organizar el aula de una manera diferente, y se consideró también la puntualidad al momento de iniciar y también al terminar. Además de esto, las estrategias de presentación, porque si es una clase que se está iniciando por primera vez, existen diferentes dinámicas que se pueden considerar y más adelante las estaremos tomando en cuenta. En base a eso, hay una nueva pregunta, por favor, participemos. ¿Cuál es el rol del maestro con la formación basada en competencias? ¿Qué exigencias se tiene para el maestro, en este caso, en la formación basada en competencias? Y es justamente aquello que ustedes tendrán que responder. Pero vamos adelantando a la respuesta justamente a esta pregunta. Y por cierto, las preguntas que se van haciendo son parte de la evaluación parcial que viene, ¿verdad? Es la siguiente actividad y es una de estas. Les ayudo a responder. Si me ayudan ustedes también, les agradecería por medio del WhatsApp. También estamos compartiendo las respuestas a esta pregunta. Y tenemos algunas. Es un facilitador. Claro, el docente se convierte en un facilitador. También podemos ver que es el docente el que, ¿qué cosa? ¿El que resuelve los problemas? No, el que direcciona a que los estudiantes resuelvan los problemas. El docente es motivador. Claro que sí. También nos dice nuestra colega Nubia, dinámico, facilitador, el docente promueve a que el estudiante pueda solucionar la autonomía y de este modo vemos que el estudiante también tiene un rol protagónico gracias al docente. Genera pensamientos complejos en el estudiante para tener un aprendizaje significativo, motivador, facilitador. Debe facilitar y propiciar la participación activa de los estudiantes, nos dice la colega Natalie, y de este modo estamos participando gracias a los colegas, en este caso a Ludi, Gilmar, Tatiana, quienes se han dado la molestia de responder. Y es justamente el rol que juega el docente en la formación basada en competencias, FBC, así se la conoce, ¿no? No es el que controla el aprendizaje de los estudiantes, no es el que programa la enseñanza, más al contrario, es el facilitador que promueve la autonomía del estudiante, maneja contenidos significativos, además de promover la solución de problemas, se basa en las necesidades del estudiante en cuanto a su aprendizaje se refiere. Y es justamente un facilitador, un motivador, así como ustedes dijeron, un coach que busca estrategias para ayudar al estudiante a generar las distintas competencias. Es así, todo lo contrario a lo que en la educación tradicional, conductista o cognitivista se vio, aunque todas ellas son rescatables para algún momento del desarrollo curricular. Pues tenemos ahora, vean ustedes, esta frase me impactó y es muy cierto, debemos analizarlo. Rudolf Steiner dice así:
Cuando una persona puede relacionar lo que aprende con sus propias experiencias, su interés vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo. En otras palabras, colegas, debemos ayudar al estudiante a aprender en este caso. Y nosotros debemos darnos la oportunidad de aprender con ellos, porque uno termina de aprender hasta que muere. Entonces, ¿cómo podemos lograr aquello? Relacionando lo que aprende con sus propias experiencias, partir de lo que conocen. ¿Han visto el video? Que agarró para lo que son porcentajes el profesor Jaime Escalante, las manzanas, ¿no? Conocidas en su medio, es aquello que hacen, y luego aprendió a lo que nosotros pues prácticamente algunas veces sufrimos en enseñar o bien en aprender, que es los porcentajes, las fracciones, las décimas, etcétera, etcétera. Entonces, su interés vital se despierta, su memoria se activa y lo aprendido se vuelve suyo. Y pues veremos más adelante casos relacionados con esto justamente. Los principios del aprendizaje. No todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Un primer principio. No todos lo hacen al mismo ritmo. Sería lindo que todos lo hicieran al mismo ritmo. Para eso debemos elegir distintas estrategias didácticas que justamente nos ayudarán a propiciar de la mejor forma lo que es la adquisición del aprendizaje significativo. Principios del aprendizaje. Facilita el aprendizaje, la motivación intrínseca, el saber hacer, donde se va el conocimiento previo también, ¿sí? Y pues nosotros vemos, la motivación se la ha hecho al inicio de la clase, ¿no es cierto?, para poder dar pautas. Y pues nosotros vemos acá el conocimiento previo, basarse en la motivación, el saber hacer, el conocimiento previo, y del mismo modo tenemos todavía más principios de aprendizaje, la variedad y la acción. Pues las estrategias didácticas deben ser variadas en el desarrollo de una clase, y pues los que ejercen la docencia ya me estaban comentando, ¿sí?, de acuerdo a los trabajos que ya se han presentado, que existen diferentes estrategias que aplican, pero no todas ellas son adecuadas para la especialidad, la profesión que ellos desarrollan o que llevan adelante, ¿no?, en la asignatura. Y pues es así, pero es necesario seleccionar, ser cuidadosos en la selección. El clima humano y afectivo. Muchos de nosotros, y justamente tenemos la segunda sesión para desarrollar esta parte del clima humano y afectivo, porque hay tanto que decir. Gracias al clima humano y afectivo podemos nosotros desarrollar el aprendizaje significativo con nuestros estudiantes. El trabajo cooperativo. ¿A qué se refiere al decir trabajo cooperativo? El trabajo en grupos. Unos aprenden de otros. Aquello que yo no sé puede enseñarme el compañero que sí lo sabe. Y pues aquello que sé y domino más, puedo enseñar y compartirlo con aquel que no conoce. Y a través del trabajo cooperativo es necesario. Y es también, ¿sí?, una forma, una estrategia más para poderla considerar. La retroalimentación inmediata. Ahí vemos ahora una parte importante, la retroalimentación inmediata. Claro que sí, porque cuando uno desarrolla la clase y ya la concluye, debe hacer la recapitulación, la metacognición para ver si los estudiantes aprendieron o no lo hicieron. Y existen diferentes tipos de estrategias didácticas que también nos ayudan en esta parte fundamental que es la retroalimentación. Tenemos la siguiente pregunta que forma parte del examen en línea también. ¿Qué son las estrategias docentes? Pues podríamos entonces tal vez conceptualizar, ahora lo que estoy haciendo, queridos colegas, es recabar los conocimientos previos, aquello que ustedes conocen, y es una parte fundamental dentro del desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, los conocimientos previos. Y pues ahora quiero saber sus conocimientos previos, colegas. ¿Qué son las estrategias docentes? De aquello a lo que se ha visto en el, vamos a decir, en el libro del doctor Sergio Tobón, ¿sí? Podemos ver allí, hay algunas respuestas, son planes de acción, ¿sí? Mecanismos que permiten desarrollar una clase desde la planificación hasta su conclusión, ¿sí? Lo que estamos haciendo es más o menos
podríamos llamarlo, si en una clase presencial, no solo en una clase presencial se lo hace, sino también acá con ustedes. Es la lluvia de ideas. Estamos fomentando a que todos ustedes puedan aportar a este proceso de aprendizaje lo poquito, con un granito de arena. En este caso, voy a agradecer a los colegas que están escribiendo planes de acción concreto, estrategias docentes, estrategias didácticas. ¿Será igual que estrategias docentes? ¿Y qué de las estrategias metodológicas? ¿Habrán también estrategias metodológicas activas, pasivas? ¿Cuáles son? ¿Y cuál es la que debemos fomentar? Estaremos respondiendo más adelante estas preguntas. Y justamente nos dice el colega Javier, son estrategias pedagógicas para que los estudiantes comprendan de mejor manera. Muy bien. Marisol Bellido dice también, procedimientos o recursos utilizados por los docentes. Gracias por el aporte. Sonia Rivero manifiesta que las estrategias docentes es la herramienta como un método estratégico para una enseñanza y aprendizaje. Muy bien, ahí ha tomado en cuenta la palabra método y hay que diferenciar qué es método de estrategia y lo vamos a hacer en la siguiente diapositiva. Muchas gracias por sus aportes. Ahora vemos aquí la unidad número 2, estrategias para el desarrollo de competencias. Según las que manifiesta el doctor Sergio Tobón, justamente habíamos visto, ya se había hecho un breve, vamos a decir, una breve recapitulación en la anterior asignatura, se dio un trabajo relacionado con esta parte que estamos viendo y ahora también se recapitula para que podamos fomentar, pero no son las únicas que vamos a ver, más adelante presentamos también otro tipo de estrategias y acá las estrategias para el desarrollo de competencias, ¿sí? Las estrategias didácticas, según Tobón, pues manifiesta dentro de lo que son la página 207 a la 220, estas que ustedes ven acá. Por un lado, estrategias docentes de sensibilización. Las podemos utilizar al inicio de la clase con relatos de experiencias de vida, una visualización tal vez general de lo que ellos piensan sobre el tema, una contextualización en la realidad a través de problemas. El aprendizaje basado en competencias y en problemas es muy importante también. Las estrategias docentes para favorecer la personalización de la información, en este caso, la articulación al proyecto ético de vida, es muy importante, ¿sí? Las estrategias para favorecer la personalización la podemos desarrollar nosotros justamente para la parte de valores, ¿sí? Desarrollando proyectos éticos de vida, la facilitación de la iniciativa y la creatividad, ¿sí? También podemos tomar en cuenta otro tipo de estrategias que están acá, las estrategias docentes para favorecer la transferencia de información, esto dentro de lo que es el desarrollo, ¿sí? Podemos hacer, ¿sí? No solamente las que están acá, pasantías formativas, prácticas empresariales, que son necesarias, por cierto, pero también, ¿sí? Dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, la parte práctica, es aquello que sirve de mucho para poder lograr el aprendizaje significativo realizando distintas actividades, no solo dentro del aula, sino también fuera de ella, estrategias docentes para favorecer la atención y vemos allí que hay las preguntas intercaladas, las ilustraciones, y estarían dentro de estas un montón, así como las que vimos, para favorecer la atención, como las que hicimos hace un momento, esa lluvia de ideas, ¿sí? Tenemos también las estrategias docentes para favorecer la recuperación de información, ¿sí? Dentro de lo que es el desarrollo de la clase se podría utilizar esta estrategia y son las redes semánticas, la lluvia de ideas. Estarían también las estrategias docentes para favorecer la adquisición de información, los objetivos organizadores previos, los mapas mentales, la cartografía conceptual, los organizadores gráficos que existen, ¿sí? Y que se les compartió algunos de ellos también en un trabajo anterior, pueden servir dentro de lo que son las estrategias docentes para favorecer la adquisición de información. Por otro lado, las estrategias docentes para favorecer la cooperación. Dijimos que el trabajo cooperativo es muy importante y el desarrollar trabajos en grupo ayuda a que el estudiante aprenda más y también colabore también con aquello que sabe. El aprendizaje en equipo, investigación en equipo, ¿por qué no? Realizar proyectos para poder
subsanar un problema y poder buscar alguna solución para remediar dicho problema. Tenemos también las estrategias docentes para favorecer la valoración dentro de lo que es el aprendizaje basado, la formación basada en competencias. Es necesario considerar la valoración, ya que la valoración se puede ver en lo que es el estudiante, ¿no? El saber ser, el saber ser. No solo nos abocamos a lo que es este estudiante sabe, sino que a lo que es él. Y en cuanto a valoración, podemos nosotros encontrar distintas estrategias que no son, vamos a decir, más objetivas, sino sobre todo subjetivas. Y pues estas estrategias didácticas, según Sergio Tobón, ¿sí?, son las que hemos presentado acá. Sin embargo, tengo que compartir con ustedes, déjenme compartir esta otra diapositiva, que es justamente según la Fundación AUTAP, ahí está, ¿verdad? Que en educación superior se emplea mucho, ¿sí? Tenemos las estrategias metodológicas activas. Ahora sí, quiero que presten atención porque es importante. Las estrategias metodológicas, ¿sí? Hablamos de estrategias metodológicas cuando nos referimos a algo general, global, dentro de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. En las actividades que nosotros realizamos, utilizamos estrategias metodológicas. Y dentro de la formación basada en competencias, nos basamos en lo que son activas, las estrategias metodológicas activas, porque queremos que el estudiante desarrolle su aprendizaje, él descubra, ella descubra su propio aprendizaje con la ayuda, con la guía, con la facilitación del docente. En este sentido, las estrategias metodológicas activas son algo general. Dentro de las estrategias metodológicas activas estarían el método, primeramente, ¿sí? El método. Por un lado, podríamos ver qué significa camino para alcanzar los objetivos estipulados o propuestos en un plan de enseñanza, o el camino para llegar a un fin determinado. Dentro de los métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje, hay muchos. Los que más se utilizan son estos dos, el inductivo y el deductivo. ¿Qué implica el método inductivo? Cuando el asunto estudiado procede dice acá, de lo particular, sería a lo general, de lo particular a lo general. Es decir, voy a empezar un tema específico sobre el lenguaje, entonces empiezo a desarrollar un tema específico, ¿sí? Y luego lo voy a generalizar. Puedo hallar en base a una actividad, ¿sí? Y puedo generalizar. Ahora, lo deductivo, cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular. Entonces, yo voy hablando, por ejemplo, de las categorías gramaticales de manera general y voy a ir analizando posteriormente una a una. Entonces, voy de lo general a lo particular. Entonces, primero elijo el método. ¿Voy a hablar de lo particular a lo general o de lo general a lo particular? A ver, ¿cómo voy a hacer mi clase? Primeramente, método. Entonces, es el camino que voy a elegir para llegar a un determinado fin. En este caso, mi fin es el aprendizaje significativo de los estudiantes. Posteriormente, después del método, las estrategias didácticas. Y en las estrategias didácticas, pues ahora hay que diferenciar. ¿Qué son las estrategias didácticas y qué son las estrategias docentes? Las estrategias didácticas, como el nombre dice, ¿no? Didáctico, el arte de enseñar, comprende justamente dentro de lo que es el proceso de enseñanza específicamente. Y pues las estrategias docentes tienen que ver con la enseñanza, justamente porque quien es el actor principal de la enseñanza es el docente. Entonces, las estrategias didácticas, algunos llaman también estrategias didácticas docentes, son planes de acción. Muchas felicidades a los que contestaron de este modo, les agradezco. Planes de acción que el docente pone en marcha para lograr objetivos de aprendizaje. El docente realiza distintas actividades. Dentro de las estrategias didácticas estarían justamente las técnicas de aprendizaje. Para yo llevar a cabo esos planes de acción, elijo ahora las técnicas, ¿sí? Ahora, esto es importante. Las estrategias didácticas, aparte de ser planes de acción, existen, ¿sí? Según esta fundación, menciona 4,
que me parece muy prudente mencionar y compartir con ustedes también, ¿sí? Porque habla acerca del aprendizaje basado en competencias, el ABP más conocido, el método de casos. Tercero, la pedagogía de proyectos. Y el cuarto, el método de Kolb. Todas ellas las vamos a desarrollar a continuación. Pero veamos, dentro de lo que son estrategias didácticas están las técnicas de aprendizaje. ¿Y qué son? Los procedimientos ya no generales, sino más específicos que orientan las estrategias didácticas. En otras palabras, las técnicas de aprendizaje es el cómo. ¿Cómo voy a llevar adelante el plan de acción? ¿Cómo lo voy a llevar adelante? Las estrategias de aprendizaje me van a orientar al respecto. Y dentro de las técnicas de aprendizaje, les menciono las principales, pero hay muchas otras que se pueden aplicar de acuerdo a la materia, a la carrera que uno dicta. Y pues acá está el cuchicheo, ¿sí? Para la parte de apertura, ¿sí? Donde doy lugar a que los estudiantes comenten, compartan sus experiencias, sus conocimientos unos con otros en grupos. El debate, ¿sí? Que origina de parte de una pregunta, ¿sí? Problematizadora, cada uno de ellos da su aporte respecto a eso, en dos bandos generalmente. El diálogo, ¿sí? Que justamente lo que hace es generar los conocimientos previos, la lluvia de ideas, por otro lado, que también nos ayuda a tomar en cuenta todas las ideas posibles que los estudiantes tengan, las puedo anotar en la pizarra, las puedo anotar en las diapositivas, las puedo considerar. Diapositivas también, ¿sí? Las que estamos empleando ahora nosotros de una manera, digamos, creativa, con esquemas, ilustrada para que ellos puedan entender de la mejor forma. El sociodrama, ¿sí? Darles un rol, tal vez un caso específico y en base a eso que ellos puedan dramatizar. Esquemas, método de preguntas podríamos considerar, ¿sí? Una serie de preguntas ya anticipadas, preparadas para la clase y de esta manera iniciarla. Phillips 66, ¿en qué consiste el Phillips 66? Es algo muy interesante porque consiste en la conformación de grupos de 6 personas. Y cada uno tiene un tiempo de 1 minuto, es decir, se les da 6 minutos a cada grupo para poder aportar sobre un tema específico y pues ellos puedan aprender unos con otros, la investigación de trabajo de campo que nos ayuda a salir del aula para poder investigar, indagar las problemáticas, evidenciar aquello que sucede y surge a su alrededor. Ilustración, ¿sí? A través de esquemas podríamos también considerar la parte de la ilustración y los gráficos también, entre otros. Las técnicas de aprendizaje entonces pueden ser variadas. Se mencionan aquí unas cuantas. Las dinámicas grupales, por otro lado, ¿sí? Son fundamentales. Entonces, podríamos decir que las estrategias metodológicas activas conforman estos 4 componentes fundamentales. Primero, para ir de lo, en este caso, con el método deductivo de lo general a lo particular, podríamos ir viendo, ¿no? Las estrategias metodológicas activas y empezamos con el método, el camino que yo voy a elegir, cuál va a ser, deductivo, inductivo, las estrategias didácticas, cuáles van a ser, ¿sí? ¿Cuál de las 4 puedo considerar? Porque el aprendizaje, en este caso la formación basada en competencias, consideran estas 4 estrategias didácticas y pues también las técnicas de aprendizaje. Dentro de esos planes de acción voy a considerar distintas técnicas para el inicio de la clase, para el desarrollo de la clase y para la finalización del mismo. Por otro lado, también las dinámicas grupales. Estas dinámicas grupales, como les dije, el trabajo cooperativo, el trabajo en equipo, ayuda, facilita el aprendizaje significativo. Y es en este sentido que no todo el conocimiento lo tiene el docente, más al contrario, el estudiante busca por sus propios medios también descubrir, hallar la verdad. En este caso, las dinámicas grupales, ¿qué son? Es la forma o medio cómo se va a predisponer a los estudiantes para aumentar su motivación y estado de ánimo con la finalidad de obtener el máximo rendimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es el medio, entonces, la técnica de aprendizaje sería cómo, la dinámica es el medio para poder incentivar, dinamizar, activar
Y ahí tenemos dinámicas de presentación, dinámicas de conocimiento, afirmación, relajación. Se mencionaban en los videos que se presentaron y, por cierto, si no los lograron escuchar por completo, también se van a compartir con ustedes a través de justamente con la diapositiva de igual forma, ¿sí? Para que ustedes puedan retroalimentar, verlo con calma y de este modo reflexionar las dinámicas de presentación. Cuán importante es iniciar una clase conociendo a los estudiantes y mencionando y también aprendiéndonos sus nombres, aunque muchas veces es difícil hacerlo, porque nos cuesta, ¿no? Memorizar el nombre, ay, ¿quién es? ¿Cuál es? Y a veces los etiquetamos, ¿no? Del lentecito, del flaquito, del altito, pero es necesario mencionar sus nombres, cuán importantes se sienten ellos y también cuán halagados a la hora de nosotros conocer el nombre de cada uno de ellos. Conocimiento, hay varias dinámicas grupales para el conocimiento, así como nosotros fomentamos al conocimiento de sus nombres, los mismos estudiantes deben conocerse en una primera clase entre ellos. Entonces, las dinámicas de presentación son interesantes para poder conocerlos, memorizar sus nombres e incentivar a que sus mismos compañeros se conozcan entre sí. Bueno, las dinámicas de afirmación, las dinámicas de relajación, se ha visto en casos y también en la segunda sesión lo vamos a mostrar con gráficos, que es muy importante el tener un espacio de descanso, vamos a decir, de relajación. Y pues podría ser con dinámicas justamente activas para que ellos puedan despejar su mente y pues de esta forma otra vez estar predispuestos a lograr el aprendizaje significativo. Entonces, recapitulando, las estrategias metodológicas activas se lo hace de manera general. ¿Por qué activas y no pasivas? Porque lo que buscamos con la formación basada en competencias es que el estudiante sea un ente dinámico en su mismo proceso de aprendizaje. Y pues estrategias metodológicas abarca lo que son los métodos, las estrategias didácticas, las técnicas y las dinámicas. Tenemos acá un ejemplo para poder ver y vayan preparándose con la siguiente pregunta también por medio del WhatsApp. Tenemos allí el paso 1 para recapitular. ¿Qué hago? Selecciono el método. ¿Qué método voy a usar para mi clase? Esta clase tiene estas características en cuanto a su contenido se refiere, entonces utilizo el método deductivo. Muy bien. Paso 2, selección de la estrategia. La estrategia que voy a utilizar en esta ocasión va a ser el aprendizaje basado en el problema o en los problemas, o va a ser el estudio de casos, o ya tengo que elegir uno de los 4 que vimos en la diapositiva anterior. El paso 3 será seleccionar la técnica, selección de la técnica de aprendizaje. En este caso podría ser, primeramente voy a usar una diapositiva, voy a usar una película, voy a hacer la lluvia de ideas, voy a usar mapas también para el desarrollo y la simulación para la retroalimentación. Eso voy a hacer. Muy bien. Ahora lo que yo hago es, como un cuarto paso, selecciono las dinámicas grupales. ¿Qué dinámicas grupales puedo utilizar? La telaraña, tengo otra que también me enseñaron a realizarla. ¿Puedo aplicar en mi clase? ¿Es prudente o no? Entonces voy experimentando con las dinámicas y si son útiles las vuelvo a utilizar. Si no me sirvieron, para otro grupo servirán. Y es de este modo que voy seleccionando las estrategias, las técnicas y también la dinámica. La estrategia metodológica activa contempla 4 aspectos. ¿Cuáles son esos 4? A manera de retroalimentación, voy a pedir ahora su participación. ¿Cuáles son esas 4 estrategias metodológicas que se deben utilizar? Las estrategias metodológicas activas, que justamente fomentan lo que es la Fundación Autapo. Podrían, por favor, participar con sus aportes. ¿Cuáles son? Vamos a retroalimentar. Espero sus respuestas. Ahí tengo, me llegó uno. Gracias, licenciada Ginny. Tenemos allí, Yanni, perdón. Método, estrategia didáctica, técnica de aprendizaje, dinámica grupal. Usted es una muy buena participante del diplomado. Tiene un punto ganado allí. Muchas gracias por su participación. Y pues vemos que existen diferentes componentes dentro de lo que significan las estrategias metodológicas activas. El método, la estrategia didáctica, técnica de aprendizaje, dinámica grupal, muy bien, también lo dijo.
Y por otro lado estamos aquí, método, está enumerado, estrategias didácticas, técnicas de aprendizaje, dinámica grupal. El método, gracias, licenciado Gilmar, ahí está Natalie respondiendo también, Nubia Flores, de igual forma. Entonces, ya, estoy contenta porque hasta acá se está aprendiendo. Vamos a continuar. Estrategias didácticas, ahí tenemos. Ahora vamos con las estrategias didácticas porque son necesarias. 4 eran las estrategias didácticas. Vamos a retroalimentar y también desarrollar cada una de ellas. Las estrategias didácticas. Aprendizaje basado en problemas. ¿A cuántos les gustan los problemas? A ninguno. Pero los problemas nos sirven para poder desarrollar en el estudiante la parte activa, la parte, vamos a decir, de iniciativa, de lógica, ¿sí? Y que este estudiante pueda también aportar con su conocimiento a la clase. Estrategias de enseñanza y aprendizaje. Estas estrategias, la primera que se menciona, el aprendizaje basado en problemas, ¿sí? El punto de partida y de llegada es un problema, para empezar, ¿sí? Parto formulando problemas a mis estudiantes. Problemas relacionados con el tema de avance, diseñados por el docente. ¿Quién formula estos problemas? No los voy a encontrar en YouTube con respecto a mi tema, tengo que formularlos, ¿sí? El estudiante ha de resolver para desarrollar determinadas competencias previamente definidas. Y pues, en este caso, el docente plantea las preguntas y son los estudiantes quienes tratan, intentan resolver estas problemáticas. Por un lado, podemos basarnos en pasos, ¿sí? La presentación del problema, ¿sí? Les presento, pueden ser 1, 2, hasta 3 problemas, ¿sí? Para poder trabajar en grupos mucho mejor, ¿sí? Las diapositivas nos pueden servir para presentar las preguntas problematizadoras, lecturas también, ¿sí? En base a la lectura podemos sacar ya las preguntas para generar un dilema, un problema. Videos, en base a un video podemos también generar preguntas, problemas. Segundo paso, identificación de puntos claves y formulación de la hipótesis. Ya veo ahí las causas probables, voy a verificar también qué es, cómo puedo solucionar una respuesta tentativa a través de lluvia de ideas, cómo solucionar el problema. Puedo hacerlo con el Phillips 66, el método del caso, ¿no? Les planteo un caso y en base a eso voy desarrollando. La identificación de la información. La pueden trabajar en grupos también, con lluvia de ideas, método de preguntas, ¿sí? En este sentido tenemos la recopilación y análisis de la información. Y pues en este podemos desarrollar mapas, esquemas, exposiciones, simulaciones, ¿sí? Además, la socialización. Luego de haber presentado el problema, identificar la hipótesis, la información desarrollada, luego de la recopilación, del análisis de la información, ahora la socialización. Comparto aquello que se ha aprendido, aquello que se ha rescatado a través de exposiciones, dramas, debates. Elegiría uno de esos, porque aquí hay un montón. El tiempo no nos da para abarcar todo esto, es cierto. Seguramente esa pregunta existirá más adelante, ¿no? ¿Cómo puedo yo hacer que el tiempo me alcance? Porque si solamente desarrollando la clase y los contenidos se pasa el tiempo, y pues les adelanto la respuesta. Algunas veces nos plasmamos un montón de contenido, pero la pregunta es, ¿logran aprender los estudiantes significativamente? Pareciera que nuestro fin único es el de cumplir los contenidos, el desarrollo de contenidos, y dejamos en un segundo plano el aprendizaje significativo. Y pues, gracias a este tipo de estrategias didácticas podemos lograr ese aprendizaje significativo en el estudiante. Y finalmente, la evaluación, ¿sí? Un informe, una metacognición y los diferentes tipos de evaluación que se ven, ¿no? Como la autoevaluación, que enfatiza la formación basada en competencias, también la coevaluación entre pares, ¿no es cierto?, entre compañeros, la evaluación, y la heteroevaluación, ¿no?, diferentes, ya del docente al estudiante, del estudiante al docente, ¿sí? Tenemos también ejemplos de aprendizajes basados en problemas. A ver, el primero, resolver un problema relacionado con la vida diaria, por ejemplo, una compra familiar. En este caso, ¿no? ¿Cómo podemos resolver un problema relacionado con la vida diaria?
una compra familiar. Les ponemos allí una pregunta relacionada con una compra familiar. Esto para educación primaria. En educación secundaria, ¿qué ejemplos? A ver, resolver un problema relacionado con el medio ambiente. Ahí, por ejemplo, una plaga de insectos. ¿Qué harías, no, en esa situación? ¿Cómo solucionarías si tú estuvieses en medio de este riesgo para proteger la comunidad en la que vives, por ejemplo, ¿no? Y allí ellos empezarán a dar sus sugerencias, sus estrategias y pues a plantear las respuestas tentativas. 3, elaborar un plan de emergencia. Por ejemplo, un plan de evacuación para un centro de atención primaria. ¿Qué pasaría, no? Allí, si digamos se inunda o hay un incendio, ¿qué acciones tomaría? Y van mencionando. Puede ser con un montón de técnicas y dinámicas que yo voy a desarrollar y pues lograr el aprendizaje en el estudiante. Número 4, resolver un problema en un escenario hipotético. Por ejemplo, un incendio en una planta de una compañía eléctrica. Un escenario hipotético. Ahí estamos, ahora me llegó una pregunta, el método de Kolb, vamos a analizarlo más adelante, no hay problema. Resolver un problema en un escenario hipotético, por ejemplo, un incendio en una planta de compañía eléctrica. Ahí, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué acciones tomaríamos? 5, resolver un problema relacionado con el mundo laboral. Por ejemplo, atender a una queja específica que presenta una multinacional. ¿Qué haría? ¿Qué acciones tomaría? Y pues se va complejando en cada grado, si ustedes pueden apreciar y observar en este momento. Vimos las estrategias basadas en problemas. Ahora vamos con las estrategias didácticas de estudio de caso, ¿sí? El estudio de caso es un análisis intensivo y completo de un hecho con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, contrastar datos, reflexionar, por sobre todo, completar conocimientos, diagnosticarlo y en ocasiones entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución. Podríamos también acá buscar una alternativa de solución. Y tenemos los pasos. Primeramente, la presentación del caso. Se les presenta a los estudiantes un caso a través de diferentes técnicas como ser las diapositivas, lecturas, videos. La eclosión es la segunda fase y es justamente la parte en la que viene la reacción de los estudiantes. ¿Qué harías si se te presenta tal caso? Uy, se ponen ellos a pensar, a hacer la parte crítica, analítica, y entre ellos pueden ir dialogando a través de diferentes técnicas como es el cuchicheo, el Phillips 66 o el método del caso. Puedo también realizar el análisis. ¿Sí? En este caso, el tercer paso es realizar el análisis del caso. Diferentes formas para poder hacerlo, como pueden apreciar. La conceptualización, hay que llegar. No solamente es darles un caso y dejarlo, no, sino que también en base a eso pueden surgir teorías, ¿no? La teorización, la conceptualización a través del desarrollo de mapas, exposiciones, simulación. La socialización, por otro lado, es la exposición de dramas, debates. Podrían ellos no quedarse con lo que han aprendido, sino que compartirlo. Y justamente el proceso de socialización nos sirve para ello, ¿sí? Y finalmente la evaluación en sus diferentes aspectos y modalidades. Continuamos y tenemos aquí un ejemplo de estudio de caso. Por ejemplo, es una situación. Los habitantes de la aldea Agua Blanca, en el departamento de Jalapa, están teniendo dificultades para conseguir agua potable. Las tuberías solo traen aire la mayor parte del tiempo y cuando llegan llevan muy poca presión. Hay un problema. Algunas personas dicen que es por falta de árboles en la comunidad y otros que es porque el dueño de la finca de café donde todos trabajan ha desviado el caudal del río para regar sus siembras. Otros más dicen que es porque la gente la desperdicia. Podemos analizarlo en 4 columnas. Este esquemita puede servirles y ser muy útil porque la pueden hacer en blanco y el estudiante puede desarrollar, ¿sí? En base al caso que le presenten, los hechos, las ideas, lo que no sabemos y las acciones. En este caso ya está desarrollado. Los hechos, escasez de agua. ¿Qué más? Llega poca presión y el río ha sido desviado. Hechos. Ideas. Tal vez los tubos están rotos,
la fuente puede estarse secando, ¿sí? Lo que no sabemos, ¿el río es la misma fuente de agua potable? ¿Fue desviado el río? ¿Cuál es el caudal de agua del río? ¿Cómo se puede mejorar las fuentes de agua potable? ¿Cuánta vegetación existe en nuestra comunidad? ¿Cómo cuidarla? Cada uno va problematizándose ya a través del caso que se le dio. Y las acciones, verificar de dónde proviene el agua, el caudal del río y el estado de las tuberías. Fomentar la conservación de los recursos naturales y puede haber un montón de acciones que se pueden considerar. Y cada grupo puede socializar al final aquello que logró encontrar en base al estudio de caso que se le dio. El siguiente que voy a presentarles, vamos a analizarlo todos y pues voy a pedir que participen también con ello. No se logró pegar, pero es este otro que vamos a verlo, es justamente, ¿sí? Este pertenece a un estudio de casos, justamente, con el aprendizaje basado en, justamente, problemas, ¿sí? Vean ustedes allí. Tenemos 3 estudiantes que atienden a una clase. Marta es capaz de mantener su concentración durante las explicaciones de los profesores. Primer caso, ¿quién es? Marta. Vamos participando con esto ahora, ¿sí? Dice, Marta, ¿sí? Es capaz de mantener la concentración durante las explicaciones de sus profesores y suele entender bien lo que explica. Hace los deberes, ella hace los deberes y estudia la lección cuando su profesor se lo indica e incluso se formula preguntas cuya respuesta no encuentra en el libro de texto. En la clase pregunta esas cuestiones a su profesor. Estudiantes como ella necesitan poca ayuda de sus profesores para aprender el tema oficial. Sus profesores les facilitan estímulos y respuestas a preguntas que van más allá. ¿Es positivo la situación de Marta? Sí, ¿verdad? Es una estudiante que todos quisiéramos tener en clase. Ella es capaz de mantener la concentración, me imagino, hace sus tareas, es muy cumplida. Ella se formula por sí sola distintas preguntas a las que quiere hallar respuesta y pues con la ayuda de sus docentes puede hacer aquello. Ahora veamos el segundo caso. Es José Luis. Él estudia cuando hay exámenes porque sus padres le revisan la agenda y le obligan. Hace los deberes, pero a la fuerza y siempre con la ayuda de sus padres. En clase se desconcentra y se distrae y como no tiene mucha idea de lo que le explican, suele perderse hasta el punto de no ser capaz de preguntar por qué no es siquiera capaz de definir lo que no entiende. Él aborda su aprendizaje con el objetivo de aprobar, pero le es difícil en el contexto actual. Los que están ejerciendo la docencia, ¿hemos visto casos así? Tal vez no. Claro que sí, ¿no? Encontramos en una clase un montón de estudiantes, pero cada uno con una habilidad, con una cualidad, con un don diferente y con un comportamiento diferente. Esto es porque ellos proceden a diferentes, no solo a diferentes familias, sino a diferentes experiencias, a diferentes contextos, y pues esto los marca y de esta forma es que tienen estas características. Dolores, por otro lado, el tercer caso, no estudia ni cuando hay examen, pues ni siquiera tiene interés en aprobar. En casa no tiene ningún apoyo familiar. Sus padres tampoco tienen interés en el aprendizaje de su hija, ni medios para apoyarla. En clase, Dolores crea muchos problemas, exhibe abiertamente su interés, desafía a sus profesores y tiene conflictos y peleas con sus compañeros. José Luis y Dolores oyen del profesor las mismas palabras que Marta, porque ambos están, o los 3 están en el mismo curso, pero ellos no escuchan y por supuesto tampoco aprenden, mientras José Luis piensa en las musarañas y Dolores, en cómo chinchar al compañero. Marta está relacionando lo que dice el profesor con lo que ella ya sabe. Está comprendiendo a otro nivel, a un nivel más profundo en el que puede deducir aplicaciones e implicaciones de lo que el profesor comenta. La pregunta para todos ustedes, estimados colegas, es justamente, ¿cómo podemos tratar estos mundos diferentes? ¿Sí? ¿Cuál es el problema que plantea este caso? Son aprendizajes distintos.
¿sí? Distintas formas de aprendizaje. ¿Cada uno tiene remedio o no tiene remedio? Claro que sí. Y es parte del docente el buscar una solución. Caso de José Luis, quizá los alumnos se quedaron inmersos también en la educación tradicional y solo estudian por la nota. Pero si nosotros nos ponemos a analizar, ¿será que la educación tradicional ya se eliminó por completo del proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestro medio? Podríamos debatir bastante, ¿no? Y decir que hay ventajas, desventajas, muchos lo utilizan en algún momento metodológico, vamos a decir, en algún momento de la clase. Sin embargo, ¿sí? Es necesario reflexionar al respecto. ¿Cómo podemos hacer que los 3 estudiantes estén implicados con este proceso y que logremos en ellos el aprendizaje significativo? Pues es un reto bastante grande el que nos presentamos justamente, y es un ejemplo el que les presento de estudio de casos, ¿sí? En algunos casos falta de motivación, cierto. Los mismos docentes deben buscar estas estrategias, dentro de las estrategias, las técnicas necesarias para poder, ¿sí? Vamos a decir, responder a la necesidad de los diferentes estudiantes, a la necesidad de las diferentes habilidades de los estudiantes. Y ahí hemos oído hablar de inteligencias múltiples, ¿verdad? Y justo hay una estrategia más adelante que considera este tipo de aprendizajes diferenciados. Y pues, continuando, tenemos también, antes de pasar, la falta de motivación e interés, sí, claro que sí. Estrategia didáctica número 3, proyectos. Los estudiantes aplican o construyen su aprendizaje a través de la realización de un proyecto en el cual planifican, porque en un proyecto lo que se hace es eso, justamente planificar, ejecutar y evaluar una serie de actividades con el objetivo de resolver un problema. Claro, lo que hacemos es justamente, ¿sí?, motivar al estudiante a compartir aquello que sabe. ¿Y cómo hacerlo? Pues a través de los proyectos. ¿Qué incentivamos? La presentación de un problema. Nos basamos en un problema, claro que sí. Vamos a basarnos en distintos problemas, ¿sí? Cada uno podría escoger un problema específico relacionado con la asignatura, por ejemplo, la influencia de la música, no sé, en el caso de nutrición, la mala alimentación, en el caso de ingeniería, el uso de las redes sociales, ventajas y desventajas. Entonces, en base al problema, se va haciendo, ¿sí? Y se va formulando objetivos. Y producto del proyecto también. ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Cómo resolver este problema de la mala alimentación? ¿Cómo resolver el problema o por lo menos tratar de disminuir, porque resolver por completo no se puede, pero tratar de disminuir el problema de, no sé, la obesidad, el problema de el uso excesivo de las redes sociales, el problema de, podría ser allí, la influencia del, no sé, podría ser allí de algo negativo, no se me ocurre ahora, pero lo que hago es buscar un problema, ¿sí? Podría ser una enfermedad determinada, si estamos hablando de salud, podría ser algo de finanzas relacionado con, podría ser con alguna carrera, y en base a eso me formulo objetivos para poder resolver, tratar de solucionar en alguna medida o disminuir dicho problema. Y con los estudiantes utilizo distintas técnicas, ¿sí?, para poder hacer aquello. La planificación del proyecto, lluvia de ideas, método de preguntas, la ejecución del proyecto. Luego de planificar cuándo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer exposiciones, vamos a hacer charlas, vamos a hacer distintos tipos de actividades para poder remediar la situación problemática, y en base a eso pues planifico quiénes, cómo, dónde, ¿sí? Lo voy a llevar a cabo, será en instalaciones de la institución, fuera de ella, y pues de esta manera. La ejecución del proyecto, ¿sí? En cuanto a la ejecución del proyecto, pues voy a ir viendo y desarrollando también, ¿sí? Ahora la parte práctica. Me propuse realizar
ferias, me propuse realizar seminarios, talleres, me propuse realizar una propuesta de receta saludable y en base a eso ahora voy a ejecutar, voy a ponerlo en práctica. Y pues ahora los logros que obtuve, porque aquellos conocimientos que ya los rescaté en base a libros, ¿sí? Al armar mi proyecto, ahora los voy a socializar. Socializo y en base a esto, ¿sí? También se promueve a la evaluación. ¿Cuán importante es la socialización? Porque en la socialización unos aprendemos de otros. Aquello que no logré hacer bien con mi grupo o de manera individual, lo voy a considerar y hacerlo mejor para la próxima en base a lo que aprendí de otros grupos. Entonces, unos aprendemos de otros. Hasta ahí, la estrategia didáctica 3 de proyectos. Habíamos visto la primera estrategia didáctica, la que está justamente aprendizaje basado en problemas. La segunda estrategia, el estudio de casos. La tercera estrategia, proyectos. Y tenemos esta última estrategia, que es justamente, ahí tenemos un esquema, un mapa que les dejo para poder apreciar esto de los proyectos, que es justo para que puedan entender y retroalimentar al respecto la presentación, ¿sí? Del problema, la elección, en este caso, de los procesos, de diferentes técnicas que puedo yo elegir, la dialógica, para poder realizar la planificación, ¿sí? Tal vez un poco de teoría y en base a eso empiezo las acciones de seguimiento de cómo tratar de remediar la situación problemática y finalmente la socialización y la evaluación. Tenemos acá la estrategia didáctica número 4, el método de Kolb. El método de Kolb plantea articular los distintos estilos de aprendizaje. Por un lado, lo que había dicho, ¿no? Cada estudiante es un mundo diferente, una necesidad diferente. Cada uno exige una necesidad diferente de aprender y el método de Kolb enfatiza esto, ¿no? Articular los distintos estilos de aprendizaje en la planificación y ejecución de la formación con la finalidad de dar similares oportunidades a los docentes que aprenden de maneras diferentes, a los estudiantes que aprenden de manera diferente. Tenemos allí la sensibilización. Empezamos con lo que es la sensibilización, puedo hacerla a través de diapositivas, métodos de pregunta, voy viendo la parte de conocimientos previos, valoración y posteriormente la observación reflexiva, la contextualización. Voy a ir viendo quiénes tienen distintas necesidades de aprender, puede ser en base a lecturas, videos, diapositivas, diálogos también. Estas técnicas me pueden ser útiles. No es necesario colocar todas, con una es ya suficiente para poder, pero bien desarrollada, ¿no es cierto?, para poder obtener el objetivo que requerimos del aprendizaje significativo. Contextualización abstracta. La contextualización abstracta, yo la veo, ¿no? Puede ser a través de discusión, ¿sí? De un mapa, de una exposición. La experimentación activa, ¿sí? Allí voy a considerar también, ¿sí? Cada uno de los trabajos de campo, las prácticas de laboratorio, algo práctico, ¿sí? Vean ustedes, ahí tenemos las 4, ¿sí? Las 4 que enseguida les voy a mostrar, las cuatro formas de aprender, ¿sí? Acá me dice, ¿no? En la nutrición es una ley de adecuación. Cada plan alimentario adecuado a la necesidad del paciente. Ejemplo, la obesidad es una patología, pero los que padecen son muchos y diferentes. Muy buen aporte. El aporte es necesario, por favor, que cada uno de ustedes, si tuviesen algún aporte, también háganlo conocer, compartan con nosotros. No soy del área de nutrición, sin embargo, me gustaría que ustedes me orienten, me den más ejemplos, si pueden hacerlo, les agradezco. Bien, tenemos acá la evaluación integrada, informe, exposición, dramatización, ¿sí? Entonces, el método de Kolb articula los distintos estilos de aprendizaje. ¿No se entendió con esto? Con esta diapositiva se va a entender mejor. Kolb se basa en 4 fases, ¿sí? Atender a los estudiantes, ¿sí? Para eso debo plasmarme estrategias didácticas
técnicas que me ayuden a reflexionar con ellos. Esto ayudará a los estudiantes reflexivos. ¿Qué actividades reflexivas puedo hacer? Preguntas dirigidas, diálogos, ¿sí? Podría ser el cuchicheo para reflexionar, lluvia de ideas. Por otro lado, también me dice el método de Kolb que tengo que atender que en mi clase existen estudiantes teóricos. Entonces, debo desarrollar actividades que impliquen justamente esto, que es la teoría, ¿no? Teorizar. Y pues las técnicas distintas me ayudarán, los mapas mentales, los esquemas, el desarrollo de organizadores gráficos, me ayudará a poder cumplir esta parte para este tipo de estudiantes teóricos. Por otro lado, me dice, aparte de los estudiantes teóricos, el método de Kolb me dice, tengo también estudiantes reflexivos, pero también tengo estudiantes pragmáticos. Entonces, debo plasmarme actividades que fomenten justamente la experimentación. Ellos aprenden haciendo. Entonces, tengo que buscar estrategias para estos estudiantes. Y finalmente, tengo estudiantes activos que están todo el tiempo. En el caso mío, soy de la especialidad del lenguaje, pues quieren dramatizar, quieren declamar, quieren hacer oratoria, entonces debo generar un espacio dentro de mi clase para este tipo de estudiantes, contemplando estos 4 métodos. En otras palabras, para cerrar esta parte, es necesario que nuestro plan de clase, ¿sí?, se formule, se considere, ¿sí?, actividades reflexivas, teóricas, prácticas y también actividades que impliquen la acción para que cada uno de los estudiantes pueda desarrollar el aprendizaje de una manera completa, cabal. Y pues acá les presento a ustedes el plan de unidad de aprendizaje, que es justamente la tarea que se les ha pedido que realicen para el día domingo. Es el plan de unidad de aprendizaje. Ahí tienen el formato, que también está adjuntado en la página. Tienen ustedes allí datos generales que se deben llenar, es la parte más sencilla, ¿sí? Los datos generales, las competencias e indicadores, que es justamente aquello que ustedes ya elaboraron y ya hicieron en un módulo anterior, porque presentaron el sílabo o el plan global. Entonces, simplemente lo que van a hacer es copiar la competencia general y los indicadores, ¿sí?, de ese sílabo, de ese plan global de aprendizaje. Ustedes lo que van a hacer es copiar acá y en base a eso, ¿sí?, ahora lo que vamos a hacer es elegir, como es plan de unidad de aprendizaje, suponiendo que en mi sílabo me haya planteado 5 unidades, entonces yo voy a empezar por la unidad 1, o bien por la que sea más sencilla para hacer. Pueden elegir de las 5 una. El plan de unidad de aprendizaje es más específico, ya que se basa solo en una parte del sílabo, en este caso en una unidad. Colocamos el título de la unidad en este espacio, ¿sí?, donde dice contenido en el punto 3, y también los temas dentro de esa unidad. Sabemos que el conjunto de temas hace la unidad, entonces voy colocando los subtítulos considerados dentro de la unidad. Los coloco y en base a eso formulo indicadores, ¿sí? Voy formulando los indicadores para cada, digamos, si tengo 5 temas, voy formulando un indicador para cada tema, ¿sí? Por ejemplo, aquí, clasificación del, podría ser clasificación de las plantas, el indicador. En este caso colocará, ¿no?, define la clasificación o clasifica las plantas, ¿sí? Recuerden que el desempeño, el verbo debe ser en modo indicativo, ¿no es cierto?, en tercera persona. Entonces coloco clasifica las plantas, punto. No me hago más lío, solo así. Secuencia didáctica. En la secuencia didáctica, la parte que más me interesa es justamente estas 3 columnas, las que estoy resaltando, estas 3, ¿sí? Esas 3 son las que
me interesan porque la parte de la evaluación no la voy a pedir tan específica ni la voy a revisar con detalle porque es algo que ustedes verán con más detalle. Entonces, esta es la parte que me interesa. Porque acá, y en énfasis, a ver, voy a decirles, esta es la parte que me interesa porque habla de situaciones didácticas. Tengo que considerar actividades de inicio, actividades de desarrollo, actividades de finalización y termino con la bibliografía que voy a utilizar para esta unidad. La bibliografía puede dividirse en dos, la bibliografía física que voy a usar y los enlaces de internet que me sirven como complemento. Entonces, me enfatizo en las situaciones didácticas. Más ejemplos tengo a continuación, ¿sí? Un plan de unidad de aprendizaje desarrollado, ¿sí? Acá está el nombre, están los datos llenos, corresponde a alguien. Y tenemos acá el número 2, competencias e indicadores. Las competencias, leamos. Esta es la que se formuló. Demuestra las habilidades de liderazgo promoviendo la comunicación y la participación para asumir la dirección de un grupo que coadyuve en el desempeño eficiente de su profesión a partir de un pensamiento propio, crítico, fundamentado y reflexivo. Y el indicador de logro de desempeño identifica las características del liderazgo en la labor educativa y lo aplica de manera práctica. Ahora viene, esta es la parte que ustedes ya tienen, es la parte que ya tienen. Esta, la que viene ahora, es la que falta por hacer. Añado unidad número 1 en los contenidos y coloco el título de la unidad, ¿sí? Seguidamente copio los temas que voy a desarrollar dentro de esa unidad, en este caso son 5 temas, y para cada tema voy a realizar un indicador, ¿sí? El indicador utilizo el desempeño que ya han trabajado. De todos modos, les digo que el desempeño es el verbo en modo indicativo en tercera persona. Por ejemplo, dice acá, diferenciación entre el liderazgo de la administración. Entonces acá como indicador será, conceptualiza el liderazgo y lo diferencia de la administración. Como ya lo damos como un hecho. Características que un buen líder debe poseer. Que coloco como indicador, identifica las características que un buen líder debe poseer. Entonces voy haciendo de cada uno, similar, solamente cambia el verbo, el desempeño. Voy haciendo eso y me voy acá a la secuencia didáctica. La primera parte de la secuencia didáctica está con rojo aquí, es el inicio. Esos son los momentos, los 3 momentos importantes, inicio, desarrollo y final, en este caso la parte final, ¿no? La parte de inicio, ¿sí? Voy a elegir actividades, las situaciones didácticas, las voy a elegir, pero en base a esto es algo que lo he desarrollado. Ustedes no necesitan desarrollar esto, pero si lo quieren hacer, mucho mejor para darse idea de cómo hacer. Motivación, una actividad que motive. Presentación de los propósitos es aquello que hicimos, recuerdan, en la segunda diapositiva hoy, ¿sí? Donde se presentan las competencias, qué vamos a hacer ese día en clases para que los estudiantes sepan, ¿sí? ¿Qué es lo que van a lograr ese día? Recuperación de conocimientos, experiencias e ideas previas. Voy a recuperar ningún estudiante viene en blanco, tienen ellos conocimientos, aprendizajes que necesitamos conocer, hasta qué punto ellos saben el tema, y en base a eso voy formulándome actividades. Por ejemplo, para motivación, ¿qué puse aquí? Observación de los fragmentos más relevantes de la película El Príncipe de Egipto. Ah, muy bien. Entonces se va a observar fragmentos a través de la película El Príncipe de Egipto para promover esto del liderazgo, porque allí hay el liderazgo, ¿verdad? Se fomenta el liderazgo a través de esta película. Presentación de propósitos. Y allí, presentación de los propósitos e indicadores de la clase, ¿sí? Vamos a presentar, seguidamente tenemos esto, podemos anotar en un espacio de la pizarra qué es lo que se logra o lo que se pretende lograr con ellos ese día. Recuperación de conocimientos, experiencias e ideas previas. A ver, ¿cómo puedo saber lo que ellos conocen hasta el momento del tema? Ahí voy a elegir. Aquí no necesitan especificar.
si es estrategia, si es técnica, si es dinámica, simplemente mencionar. Diálogo simultáneo para recuperar conocimientos previos sobre el liderazgo. Entonces vamos a hacer un diálogo, tal vez habrán preguntas allí y en base a las preguntas pues se sabrá qué es lo que conocen sobre el liderazgo, ¿sí? Esa es la parte de inicio. Se coloca allí en los recursos, en este caso, con qué voy a desarrollar cada situación. En el primero voy a necesitar un video, en el segundo necesitaré una ficha de preguntas, porque no voy a estar, vamos a decir, improvisando a última hora, sino ya voy a tener anticipadamente mis preguntas en una ficha, y pues de esta manera, el tiempo también calculamos, más o menos, una unidad nos dura entre 2, 3 semanas, dependiendo, ¿sí? De la profundidad. Y tenemos la siguiente. Ahora, teníamos como primera situación didáctica entre los momentos, el inicio, ahora viene el desarrollo. En el desarrollo voy a colocar las situaciones didácticas, ahí dice, ¿no? En las situaciones didácticas, ya para el desarrollo, lo que quiero avanzar, lo que he planificado en cuanto a los contenidos se refiere, ahora yo coloco, reflexionamos sobre el papel del liderazgo y su importancia por medio de la técnica de la lectura comentada. Ahí está, ¿no? Ellos van a leer y en base a la lectura vamos a comentar. Por eso es la técnica de la lectura comentada. Diferenciamos el liderazgo de la administración a través del diagrama de Venn, ¿no? Vamos a hacer la fotocopia de un diagrama y en ese diagrama vemos los aspectos similares, las diferencias. Descubrimos los conocimientos nuevos sobre las características de un buen líder. La estructuración de cuadros sinópticos, ¿sí? Concienciamos sobre la importancia de la motivación y la comunicación como elementos indispensables para un líder. ¿Dónde lo voy a hacer en este caso? ¿Con qué recursos? ¿Con qué? Acá está, carpetas. Voy a necesitar para esta situación didáctica fotocopias, para esta otra tal vez, para esta necesito las dos técnicas y textos de apoyo. Por otro lado, voy a proponer actividades prácticas, ¿sí? Y para eso, ¿qué voy a necesitar? Allí está el con qué. Los recursos es el con qué. Y el tiempo, más o menos estipulado para cada uno, voy viendo. Y la parte final, finalización. La parte final puede consistir en 3 partes. Estas son simplemente, vamos a decir, orientaciones que se les hace, pero no necesitan especificar. La metacognición, que quiere decir la retroalimentación. Elaboramos en equipos, ¿qué cosa? Concluimos sobre el tema, ¿no? Vamos a elaborar. ¿Qué vamos a elaborar? Papelógrafos. ¿Y con qué? En este caso, marcadores. Valoración. Colectivamente decimos qué hemos aprendido y cómo nos hemos sentido. Ahí vamos a ver la parte de valoración. Habíamos dicho que es un aspecto importante dentro de lo que es la formación basada en competencias. Y las recomendaciones finales, tal vez ahí hay alguna recomendación que sobresale, etcétera. Muy bien, voy a terminar con esto. Tenemos tareas todavía pendientes. El examen en línea es en base a las preguntas que hemos propuesto ya, se las ha presentado a través de las diapositivas. Y finalmente tenemos el plan de unidad de aprendizaje o un ensayo. Tenemos allí 2 alternativas que quisiera que oigan, por favor, esto es importante. La primera alternativa es la presentación del plan de unidad de aprendizaje en base al sílabo o plan global realizado en el módulo Planificación por competencias. Del mismo modo, se evaluará con detenimiento la situación didáctica. Se adjunta un modelo de plan de unidad de aprendizaje, ¿sí? Se está adjuntando como documento para poder orientar el trabajo. Esa es la primera alternativa. La segunda es justamente presentar un ensayo crítico. No me ubico muy bien en lo que es plan de unidad de aprendizaje. Entonces, hago la segunda alternativa. Entonces, esta consiste en la presentación de un ensayo crítico de mínimamente 3 planas sobre una o más estrategias didácticas acorde a la formación profesional que se tenga. Esto valdrá 40 puntos. Pero si a esta fueran aplicadas, bueno, si estas fueran aplicadas durante el jueves, viernes que tenemos ahora, en sus clases, comentar la experiencia, los logros, tal vez dificultades,
¿sí? Eso valdrá otros 10 puntos adicionales, que sería sobre 50 puntos. No olvidar que el ensayo contiene 3 partes fundamentales: introducción, desarrollo, conclusión, además de referencias bibliográficas. Muy bien, colegas, si tienen alguna consulta, duda, interrogante, estaremos respondiéndolas. Creo que el tiempo ha sido necesario para poder abarcar esta primera sesión en base a lo que ha significado estrategias metodológicas activas. Y termino con esto. Los objetivos básicos de la educación deben ser aprender a aprender, aprender a resolver, aprender a hacer. Es muy cierto que no lo tenemos todo a disposición. En realidad, la experiencia hace que nosotros podamos pulir cada estrategia y decir, esta es buena, esta me ha servido, esta no. Y pues deseo de todo corazón que les haya servido. Como decía Antonio Machado, caminante, bueno, en este caso, ¿no es cierto? No se hace camino al andar, dice, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. ¿Qué significa? Que es en la misma práctica que vamos a ir puliendo, conociendo más acerca de las estrategias didácticas, las estrategias metodológicas en general, y pues fomentemos la parte activa por sobre todo. La primera alternativa para la licenciada Adelina Rafael vale 50 puntos. 50 puntos es la primera alternativa. Y la otra, pues se divide en dos, ¿no? Si digamos no me alcanza el tiempo para aplicar o no soy todavía docente porque trabajo en otra área, entonces no hay problema, por 40 puntos puede valer. O bien, si lo puedo aplicar durante el día viernes, no necesito fotos ni nada, yo necesito que me comenten más bien de manera detallada cómo les ha ido con alguna de estas estrategias, elijan una por lo menos para poder desarrollar, compartir, puede ser esta estrategia, el aprendizaje basado en competencias, o el método de Kolb, o el estudio de casos también, o el de proyectos, aunque el de proyectos demora más tiempo en hacer. De todos modos, vean cuál es la más apropiada. Se les ha dado 2 alternativas para que ustedes puedan disponer con la más cómoda y de acuerdo al tiempo también. Muchas gracias por el tiempo, por este breve espacio. Estaremos con ustedes el día lunes con la segunda sesión. Si hay alguna duda, consulta, por favor, colegas, no duden en llamar, en estar en contacto por medio del WhatsApp, que es lo más, digamos, práctico y a la mano que uno tiene al momento de desarrollar otras actividades durante la jornada. Un gusto, que Dios los bendiga.